se reanudan las hostilidades entre Partido Popular y Vox. Y el casus belli ha sido el mismo que el que se empleó para romper los gobiernos de coalición: la inmigración. Sin embargo, y probablemente esta sea la parte más divertida de esta historia, el Partido Popular pretende sorber y soplar a la vez. Lo cual no es que sea complicado, es que es imposible. Veremos qué es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Ha habido una puesta en escena de un concejal del Partido Popular digna de sumar. ¿Qué es lo que se dijo en realidad desde Vox? Concretamente, ¿qué es lo que dijo Javier Ortega Smith? Algunos pequeños problemillas derivados de la inmigración y lo que se está pidiendo desde colectivos musulmanes. Y un suceso verdaderamente estremecedor: educadoras sociales de un centro de menas manteniendo relaciones con los menores. ¿Para eso los están separando de sus familias? Aquí tenemos el siguiente comunicado de Javier Ortega Smith. Lo decimos una y mil veces: sí a la inmigración legal, ordenada y que viene a España a trabajar y a contribuir. No a la inmigración ilegal, masiva y descontrolada, que no solo genera delincuencia e inseguridad, sino que también enriquece a mafias, gobiernos extranjeros y pseudo-ONGs. Recordad que una ONG no es gubernamental, pero las financiamos con nuestros impuestos. Con todo eso en mente, escuchemos a este concejal del Partido Popular. No es de Podemos, no es del PSOE, no es de Sumar, es del Partido Popular. Por supuesto que no estoy para nada de acuerdo, señores de Vox, no estamos para nada de acuerdo con esta campaña. No podemos apoyarla. ¿Por qué? Porque desde el Partido Popular siempre hemos estado por el máximo respeto a una inmigración ordenada, legal, con control de fronteras y desde el origen. Por eso no podemos estar de acuerdo, porque nadie es ilegal en esta ciudad. Porque nadie es ilegal en esta ciudad. Y todos son bienvenidos siempre y cuando cumplan con la normativa y la ley vigente. Fuera del esperpento de verle rasgar el cartel de Vox, vamos a volver a ver lo que ha dicho Ortega Smith. Sí a la inmigración legal, ordenada y que viene a España a trabajar. Pero a lo mejor se lo está diciendo a Feijóo. Luego volveremos a lo de soplar y absorber a la vez. Y es que Feijóo estuvo en el programa de Ana Rosa diciendo que su política de inmigración es sellar las fronteras y expulsar a todos los inmigrantes ilegales. Bueno, eso dice, pero luego hace pactos con el PSOE y se suma a la izquierda y vota a favor de regularizar a 500.000 ilegales. Fronteras y expulsar a los ilegales. Sí. Y les puedo asegurar que las comunidades autónomas, todas las comunidades autónomas, al menos las que gobierna el Partido Popular, en solitario con Vox, están cumpliendo sus obligaciones, que es la obligación de solidaridad. Y vamos a seguir poniendo a disposición toda la capacidad instalada en centros de menores en todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Fronteras y expulsar a los ilegales. Lo que tenemos aquí es a un concejal del PP montando un circo y tergiversando lo que dice Javier Ortega Smith, que es exactamente lo que están haciendo desde las terminales mediáticas del Partido Popular. Dedican más titulares a atacar a Vox que a atacar al PSOE. Claro, si sus jefes pactan con el PSOE, ¿cómo les van a atacar? Y antes de ver algunas informaciones que no han querido comentar, por lo que sea, en el programa de Federico y compañía, vamos a ver dos simpáticas reivindicaciones de esos inmigrantes que tanto le gustan a Feijóo. Un numeroso grupo de mujeres magrebíes se manifiestan pidiendo la islamización de las aulas. Pretenden que se retiren los crucifijos para imponer su cultura y religión islámica. No es Suecia, no es Francia, no es tampoco el Reino Unido, ya lo tenemos aquí, en nuestro país. Me pregunto si esta pancarta se la habrán escrito en alguna de esas ONGs que pagamos con nuestros impuestos. Y los políticos globalistas no han desaprovechado la ocasión de soltar su mitin. Islamizar España bien, defender nuestra identidad católica mal. Racistas en nuestros centros de estudio bajo una supuesta laicidad. Si tan laicos son, que prohíban la religión católica y que prohíban... Porque soy
vosotras, quienes no podéis entrar con vuestro hijab, y sí que pueden entrar cruces, estampitas de la Virgen, ¡no podéis ir! Cuando dicen ateísmo militante quieren decir anticristianismo. No se dan cuenta de que en una teocracia islámica lo primero que harían es ponerle un velo. Y por supuesto toda su actividad política acabaría, lo cual, por cierto, sería bueno, porque para soltar estos disparates mejor que se calle la boca. Los musulmanes no se pueden creer que les vaya a ser tan fácil destruirnos. Tienen que estar alucinando de lo tontos que son los que les apoyan, a los que degollarán los primeros cuando llegue el momento. Claro que no se ha preguntado esta defensora del multiculturalismo en qué países hay más libertad, en qué países no se discrimina en función del sexo, la orientación, el color. Pero claro, si se hiciese esas preguntas no defendería destruir su propio país. De hecho, metió también ahí lo del racismo. ¿Qué tendrá que ver religión con raza? Curiosamente, los 10 países más peligrosos del mundo para los cristianos son musulmanes o Corea del Norte. Hay más de 365 millones de cristianos sufriendo persecución y discriminación, pero lo moderno por lo visto es volver al medievo. Y volviendo al enfrentamiento entre Partido Popular y Vox, Ignacio Garriga ha querido resaltar cuánto espacio tiene cada uno de los dos partidos políticos, en este caso en la televisión catalana, aunque esto se puede extrapolar a los demás medios. Los medios de comunicación en Cataluña no quieren que escuches las propuestas de Vox. Pero no lo digo yo, lo dice el último informe de pluralismo del Consejo Audiovisual de Cataluña, que analiza la presencia de los partidos políticos en los medios de comunicación. Los datos son muy reveladores. En 2024, TV3, Televisión Española en Cataluña y RAC1 dieron la máxima presencia informativa al Partido Popular, mientras que Catalunya Radio se la dio a Esquerra Republicana. De los medios privados no esperábamos mucho porque al final responden a las subvenciones que reciben de la Generalitat, concretamente 44 millones de euros en publicidad institucional en 2023. Pero los datos en medios públicos como TV3 son escandalosos. Fijaos en los porcentajes de aparición televisiva. PP 17%, Esquerra 11%, Junts 10%, Partido Socialista 6,5%, Sumar 4,6%, la CUP 0,9% y Vox un 0,8%. Es decir, la CUP tuvo más cobertura informativa en TV3 que Vox, que casi le triplica en representación. Hay que acabar con el atraco fiscal a los ciudadanos destinado a financiar esta vergüenza. Que la gente se entera de lo que, entre comillas, es Vox a través de terceros que están en contra de este partido. Visto esto, vamos a hablar de la mayor estafa que hay dentro del Partido Popular, la que muchos llaman la paje del PP, la que copia el discurso de Vox pero gobierna como el Partido Socialista. La Comunidad de Madrid destina más de 70 millones de euros para el cuidado de menas en 7 centros durante 2 años. No me voy a molestar a compararlo con otras comunidades porque en esas ya van a calzón quitado. Recordad a Juanma Moreno Nocilla, tenemos el corazón así de ancho. Sin embargo, el diablo está en los detalles. El caso es que son solo 212 plazas, 70 millones de euros. O les dan de comer langosta y caviar, aunque bastante mejor que los afectados por el volcán de La Palma o la gota fría en Valencia, ya os adelanto que sí que van a estar. ¿O es que el Partido Popular está también metido en el ajo de lucrarse con el tráfico moderno de seres humanos? Y como siempre se le puede robar 2 veces al contribuyente, los menores acogidos en el centro de la Casa de Campo serán reubicados por una reforma que costará más de 4 millones. Esto está repercutiendo, como no puede ser de otra forma, en la seguridad y la tranquilidad de los madrileños. De hecho, 3 de cada 4 menores detenidos son menas. Y si bien es cierto que muchos de estos no son menores y se hacen pasar por menores para entrar de forma ilegal a nuestro país, con el beneplácito de los partidos globalistas, algunos, si lo son, están separados de sus familias, podríamos hablar de secuestro estatal, y todo para que se den barbaridades como la siguiente. Trabajadores de un centro de menas denuncian que varias educadoras sociales tienen relaciones sexuales con inmigrantes menores. Esto es corrupción de menores, y esto es algo peor. Pero parece que hay algún tipo de filia con los menores dentro del progresismo. Recordemos las palabras de Irene Montero: los niños, las niñas, les niñes tienen derecho a mantener relaciones basadas en el consentimiento, dice ella, mientras que Esquerra llevó a cabo la siguiente gincana. El Ayuntamiento catalán de Vilassar de Mar celebra una gincana con niños, una gincana sexual.
Tenían que poner preservativos a plátanos con la boca y después untarlos con miel y otras sustancias y chuparlo. El caso es que según la demanda los hechos se remontan hasta el año 2020. Y esto se estuvo tapando y yo no he podido evitar acordarme del caso de las menores tuteladas de Baleares, algo por lo que Francina Armengol nunca se ha disculpado. Y este debate es exactamente el mismo que se ha dado recientemente en Alemania con las elecciones y el que se da en otros países europeos. Un bloque de partidos globalistas dividido en dos formaciones que fingen estar enfrentadas, pero que a la hora de la verdad votan lo mismo, aplican las mismas leyes, y alternativas que son estigmatizadas, que plantean sentido común. En España, el Partido Popular de repente intenta copiar el discurso de Vox, pero luego gobierna como el PSOE. Y lo intenta copiar a conveniencia, porque luego otras veces se ponen a romper folletos y decir que ellos están a favor de la inmigración ilegal. Cuando lo dicen es cuando son sinceros. La realidad, ya estamos viendo a los musulmanes pedir abiertamente que se prohíba el cristianismo en nuestras aulas, pero que se introduzca el islam, arremeter contra nuestra identidad cultural, todo ello mientras los progresistas les ríen las gracias, se creen que van a estar de su lado, y mientras la inseguridad no hace sino aumentar, los sueldos se devalúan y los jóvenes tienen más y más problemas para poder acceder a la vivienda. Pero lo que aquí procede a hacer es una pregunta sincera, una pregunta introspectiva, que es la siguiente: ¿qué le vamos a responder a nuestros hijos y nuestros nietos cuando nos pregunten ¿cómo pudimos permitir esto? No estamos hablando de que nos estén conquistando por lo militar. Estamos hablando de que los gobernantes que supuestamente gobiernan a favor del pueblo están abriendo las puertas al invasor. Y lo hacen mientras legislan en nuestra contra. Y lo hacen mientras nos cobran impuestos abusivos, no para ayudarnos, lo hemos visto en la Comunidad Valenciana, lo vemos con los enfermos de ELA, sino para seguir trayendo más de estos invasores. No hablamos de gente que viene a crear empleo pasando aquí la tercera edad, de empresarios que vengan a invertir, de trabajadores porque existiese una suerte de oferta de empleo que no se pudiese cubrir con nacionales. Hablamos de alimentar el efecto llamada con un estado del bienestar elefantiásico y de regularizar a ilegales, y además de culturas antagónicas a la nuestra que son imposibles de integrar. Dadle una vuelta a esa pregunta, ¿qué diremos a nuestros jóvenes? Porque a mí honestamente no se me ocurre ninguna respuesta. Lince TV, política y noticias.